El capítulo 48 de Génesis nos habla de la enfermedad de Jacob. Nos dice versículo 1 que cuando José supo que su padre estaba enfermo, él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y entonces se fue a visitar a Jacob, a Gosén, donde él estaba ubicado. Ya Jacob tenía 147 años de edad y por su vejez había enfermado. Ya había perdido la mayor parte de su vista, lo mismo que le sucedió a su padre Isaac. Y cuando José supo que su padre estaba enfermo, a pesar de sus múltiples actividades y compromisos en Egipto, él hizo todo su esfuerzo para poder viajar a Gosén y acompañar a su padre en sus últimos momentos. Mis queridos amigos, es muy importante que entendamos esto. Debemos estar pendientes de nuestros padres, especialmente cuando ellos están en sus últimos años. Y no importa el trabajo y los compromisos que tengamos, tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo y todo lo posible para acompañarlos en los momentos más difíciles de su vida. Y todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Lo que nosotros hagamos con nuestros padres, nuestros hijos lo harán con nosotros. Hay momentos cuando ya por la edad, ¿verdad? Y por el deterioro de la salud, ya no se puede hacer mayor cosa por los padres. Sin embargo, nuestra compañía es lo más importante y lo más reconfortante para ellos. Pero José también fue a visitar a su padre con el propósito de que bendijera a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Es lo más seguro que Jacob le dijo a José: mira, tus hijos, Dios tiene planes para ellos, tráemelos por favor. Y entonces José aprovechó esta visita y entonces le llevó a sus dos hijos. Recordemos que José se casó con una mujer egipcia llamada Safnat Panea. No solamente era egipcia, sino que era hija de un sacerdote egipcio. Por ende, los hijos de José estaban destinados a la fama, a la distinción y probablemente al sacerdocio egipcio. A ellos les correspondía ocupar altos puestos en Egipto, como funcionarios en Egipto e incluso consejeros de los faraones. Sin embargo, José inculcó en sus hijos la religión hebrea y los formó de tal manera que ellos echaran suerte entre las tribus de Israel. Es más, los hijos de José ahí mismo en Egipto se transformaron en esclavos juntamente con el pueblo de Israel. Y esto es importante entenderlo, mis queridos hermanos y amigos, porque cuántos padres hoy día se equivocan buscando las mejores instituciones educativas para sus hijos, instituciones que prometen excelente futuro, instituciones que probablemente le permitirán que sus hijos lleguen a tener una gran profesión y se hagan un gran nombre en la tierra. Pero estas mismas instituciones se encargan de borrar de las mentes de sus hijos el gozo de servir a Dios, de servir al mundo y de prepararse para el mundo venidero. Nunca debemos olvidar, queridos amigos, que la verdadera educación significa más que una preparación para una gran profesión en este mundo. Significa más que una preparación para la vida actual. La verdadera y genuina educación abarca todo el ser de nuestros hijos y todo el período de la existencia accesible al ser humano. La verdadera educación es un desarrollo total, íntegro, armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara a la persona no solamente para el gozo de servir en este mundo, sino especialmente para poder servir en el mundo venidero cuando Cristo venga por segunda vez. Jacob bendijo a Manasés y a Efraín, tal como José lo sabía, y los adoptó como hijos y no como nietos, según el verso 5. Así es como Dios también trata al ser humano. Él no trata al ser humano como un nieto, como un sobrino, sino como sus hijos. Cuando nosotros vamos a Dios, nos bautizamos y lo reconocemos como nuestro Salvador, Él nos adopta como sus verdaderos hijos. Manasés y Efraín eran nietos de Jacob, pero él dijo: no, ya no son tus hijos, José, ahora ellos son mis hijos, no mis nietos. Y de esta manera ellos llegaron a ser cabezas de las tribus de Israel. Manasés y Efraín
llegaron a formar parte de las tribus, importantes en el pueblo de Israel. El don profético de Jacob mostró que la tribu de Efraín llegaría incluso a ser la más grande, fíjese, de todas las tribus del norte. Es más, en la Biblia, cuando se refiere a las tribus de Israel, normalmente usaban el nombre de Efraín, porque la tribu de Efraín llegó a ser la más significativa de las 10 tribus del norte. Interesante. Así como Jacob bendijo a José y a sus hijos, y les dijo: yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. De la misma manera, mis queridos hermanos, Dios también se compromete a estar con nosotros y guiar nuestras vidas. Aunque Jacob recibió la promesa de una gran multitud, nosotros sabemos que él murió sin recibir esa promesa. Cuando él murió, su familia todavía no era tan numerosa, pero esa promesa se cumplió después de su muerte. Y así sucedió también con Abraham y con Isaac. Recordemos, Dios les ofreció a ellos una gran multitud y nunca la vieron. Y esto nos muestra la gran verdad que ya hemos mencionado, que Dios retarda sus promesas para nuestro bien, pero siempre las cumple según sus designios. Jacob tenía la fe de que la promesa de Dios se cumpliría en el futuro. Por eso Hebreos, refiriéndose a él, dijo: en la fe murieron estos, hablando de Abraham, Isaac y Jacob. No recibieron lo prometido, nada más lo miraron de lejos. Creyeron, lo saludaron y confesaron que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Dios un día escogió a Abraham, a Isaac, a Jacob. Después Dios escogió a Moisés, a Josué, a David, a Salomón, etc. Pero ahora Dios sigue escogiendo. Dios sigue buscando seres humanos que quieran cumplir sus propósitos, que quieran trabajar para Él. Y yo te pregunto, ¿te gustaría poner tu vida en las manos de Dios y dejarte usar por Él tal como lo hizo Jacob? Jesús te dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Trabaja para Dios. Dios paga, paga bien. Tal vez el pago nunca lo recibirás en esta tierra, pero comprenderás allá en la eternidad que habrá valido la pena trabajar para Dios. Que Dios te bendiga.